Bueno, vamos a continuar. Hoy queremos ver en el nombre poderoso de Cristo Jesús, conquistar. Una de las cosas importantes es de que la palabra conquistar se ha aplicado más frecuentemente cuando existe una confrontación. Y generalmente esta confrontación pues es entre pueblos y naciones, países, ¿verdad? En donde cada pueblo o nación va a hacer uso de todos sus recursos de armamento biológico y pues muchas veces, bueno, sí hay esa confrontación cuerpo a cuerpo, ¿sí? Vemos que en un futuro van a venir otro tipo de guerras, ¿verdad? Pero finalmente, ¿verdad? Tiene que ver con el someter, con el terminar, ¿verdad? Con la vida del opositor, ¿sí? Entonces, obviamente que está implícito, ¿verdad? Los recursos humanos y también cuestiones de inteligencia, ¿verdad? Por supuesto que esto es, y cada quien lo justifica para su defensa, ¿verdad? Aquí el propósito de esta confrontación es la conquista, y esto es con la finalidad de extender y de ensanchar, obviamente, el territorio, hablando en lo natural, ¿sí? Cada país que se confronta con otro, ¿verdad? Lo que quiere, ¿verdad? Pues es extender su territorio, ¿no? Y tener, pues, obviamente, el botín de guerra, ¿verdad? Hablando en lo natural y, bueno, también, por supuesto, ¿verdad? En lo espiritual. Y lo que se pretende en todo esto, pues, es eliminar el agresor, y obtener los recursos humanos que sean tributarios, ¿verdad? Y obtener, por supuesto, las riquezas, las fuentes de riquezas que hay en el país, en el pueblo, ¿verdad? Que ha sido vencido, ¿sí? Y bueno, todo esto en su conjunto se traduce a poder, a dominar, ¿sí? A tener dominio, control. Y por supuesto que en todo esto siempre hay un vencedor y siempre hay un vencido, ¿sí? Aquí de un diccionario secular, ¿verdad? La palabra conquista dice ganar mediante las armas un territorio, población. Ganar, otro significado, la voluntad, el cariño o la amistad de alguien. Conseguir alguna cosa con esfuerzo, habilidad o tenacidad. O sea, conquistas, ¿verdad? Tu título, ¿verdad? Conquista de la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es conquistar. Dice enamorar a una persona. Y bueno, hablando desde el punto de vista espiritual, vemos que Satanás quiso ganar, quiso conquistar el Edén. Sí, que fue en donde él realmente, ¿verdad? Señoreó, pero ya una vez caído, ¿verdad? Pues lo que quiere es la tierra prometida que Dios preparó pues para su pueblo escogido, para Israel, ¿verdad? A ver, vamos a ver ahí Josué 1:4. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. En el caso del pueblo de Israel, ¿sí? Dice Éxodo 23:31, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el enemigo quería, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel. Ahora, una de las cosas es que Satanás quiere ganar, quiere conquistar, quiere dominar los territorios y hablando espiritualmente, ¿verdad? Nosotros ahora somos territorio de Dios, somos territorio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos conquistó con su amor. Él nos conquistó, ¿verdad?
con la salvación, con la redención, con la nueva vida que Él nos da. Entonces, una vez que estamos ya en Cristo Jesús, somos territorios de Cristo Jesús. Pero una de las cosas que va a querer hacer Satanás es que va a querer nuevamente conquistar este territorio de Cristo Jesús, es decir, tu persona, tú eres un territorio, y llevarte nuevamente cautivo a voluntad de Él. ¿Sí? Entonces, eso es algo por lo que Él está permanentemente luchando, ¿sí? Y entonces, obviamente, con esto, pues, hay una pérdida de todo, ¿sí? Entonces, para cuando hay una conquista, pues, obviamente que hay una confrontación, ¿sí? Y entonces, en este sentido, ¿verdad? Confrontar es carear o poner a una persona frente a frente con otra para que debatan o discutan sobre un asunto y para examinar sus aseveraciones. Es comparar una cosa con otra y especialmente escritos, ¿sí? Confrontar, por ejemplo, un original con algo que es falso, ¿sí? Entonces, aquí la confrontación es poner una nación contra otra, ¿sí? Pero nuevamente en este sentido se recurre a la fuerza física, se recurre al armamento, se recurre a inteligencia, se recurre a recursos humanos, ¿sí? Entonces, con tal, ¿verdad?, de abatir, de asolar, de castigar, de someter, de combatir, de derribar, de derrotar, de destrozar, por supuesto, ¿verdad?, al que consideras el enemigo, ¿verdad? Y por supuesto, saquear, extender el territorio, tener el poder, tener el dominio, ¿verdad? Y bueno, en todo esto, por supuesto, ¿verdad?, que estamos hablando de una tremenda violencia, ¿sí? ¿Sí? Porque obviamente que es una violencia pues en todos los sentidos, física, psicológica. ¿Por qué? Porque la gente los soldados o la gente que participa en la guerra pues tiene trastornos psíquicos, ¿sí? Es una guerra también te altera psíquicamente, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, se están violentando también las garantías del ser humano. Y a ver, ya estando en Cristo, el enemigo lo que va a hacer es regresarte nuevamente, conquistarte, ¿verdad? Y con esto te va a quitar gobierno y reino, ¿verdad? Y te va a someter al reino de tinieblas. Entonces, lo que el Señor Dios, nuestro Dios y nuestro Padre nos da en Cristo Jesús es reino y gobierno. Nos convertimos en Cristo y somos bebés, somos niños, pero el Señor no nos quiere dejar como niños. Él nos quiere llevar a una posición de reino y gobierno. Y cuando vas avanzando, ¿verdad?, el enemigo lo que quiere es arrebatarte, quitarte ese reino y ese gobierno, y para lo cual el enemigo, ¿verdad?, quiere nuevamente conquistarte como territorio, ¿sí? Ok. Entonces, nuevamente, conquistar es confrontar usando la fuerza física, los recursos, el poder, con el fin de destruir, de aniquilar, de desaparecer al enemigo, para que éste no sea más, ¿verdad? Y entonces esto es lo que el enemigo, ¿verdad?, Satanás hace con todos sus recursos, ¿verdad?, mentira, pecado, engaño, demonios, hace, ¿verdad?, para conquistar tu territorio. ¿De qué otra manera lo puede hacer el enemigo? Satanás te va a confrontar, por ejemplo, con el alcohol. Satanás te va a confrontar con el adulterio, ¿sí? Por ejemplo, nos dice Proverbios 23 del 29 al 35. A ver, vamos a ver. Hmm. 23 del 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura,
No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas a fin como serpiente morderá y como áspid hará dolor. O sea, esto lo hace el enemigo y es muy sutil. Y te va a poner gente que te diga, mira, solamente una copita nada más, ¿sí? Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Entonces, el enemigo te va a acercar amistades, te va a acercar gente, ¿verdad? Que te invite, que te propongan, ¿verdad? Que, ¿para qué? Pues para que tú caigas, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad? Esto te va a llevar poco a poco, pues, a adicciones y esto te va a ir destruyendo, ¿sí? Te puede meter también en el adulterio, te puede meter también en la idolatría para conquistar tu territorio en la brujería, en la mentira, en todo lo que son las obras de la carne, ¿no? Lo que nos dice Galatas, ¿verdad? De 19, 5 del 19 al 21, ¿sí? Los engaños, ¿verdad? Pero vemos que posteriormente va a confrontar el enemigo al creyente, ¿verdad? Con milagros. Pero obviamente van a ser milagros engañosos, mentirosos, ¿sí? Y aquí es donde muchos se van a volver, se van a ver engañados, ¿sí? Porque la gente quiere, Dios tiene su tiempo para ello y para eso también está llamando a santificación, ¿sí? A que vivamos en santidad, a que la naturaleza de nuestra fe sea justicia. Y entonces como el hombre quiere, el ser humano, el creyente quiere todo rápido, ¿verdad? Entonces se va tras cosas que son engaño, que son mentira, y en eso el enemigo va a engañar a muchos con milagros y con prodigios, ¿verdad? Mentirosos. Y entonces así, de esta manera, muchos van a ser vencidos y así va a conquistar de esta manera, pues a mucha gente que son territorios, ¿verdad? Ok. ¿Y esto por qué? ¿Por qué va a suceder? Pues porque el hombre ha vivido ligeramente, porque el hombre no se quiere acercar a Dios para realmente tener el discernimiento, tener la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Para darse cuenta, ¿verdad? De que lo que está delante de él, si es un engaño, ¿verdad? Es un milagro engañoso, ¿sí? Entonces el enemigo va a hacer muchas cosas muy parecidas a las cosas de Dios, ¿sí? Pero aquí el que nos puede hablar es el Espíritu Santo. Pero cómo te va a hablar o aunque te hable, si no estás acostumbrado a reconocer su voz o estás entre la multitud, ¿verdad? No escuchas su voz, no le buscas, no tienes comunión con él. Entonces, ¿cómo vas a darte cuenta que el Espíritu Santo te está hablando? Pues no, no puedes, ¿sí? Entonces, no es porque el Espíritu Santo no hable, sino porque tú no entras en comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Y porque tú tengas quizá la comezón de ver o oír, y entonces el enemigo aprovecha eso para engañar con milagros y prodigios mentirosos, ¿sí? Entonces eso pues va a ser obviamente en un futuro, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? Muchos van a ser engañados porque no se han acercado a Dios y de esta manera, ¿verdad? En este engaño, pues sus territorios, las personas van a ser conquistadas, pero por la mentira, por el engaño, ¿verdad? Que pertenece obviamente a Satanás y de esta manera, ¿verdad? Van a quedar cautivos bajo los lazos del diablo, ¿sí? Vamos a leer 2 de Timoteo 2:23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Bueno, aquí lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que cuando una persona no desecha las cuestiones necias e insensatas, quiere decir que
se está engendrando contienda y entonces eso está implicando que la persona no tiene sobriedad, ¿sí? Puede estar en ira, en disputas, en contiendas, ¿verdad? Y eso, pues obviamente una persona que no está en sobriedad, pues cómo vas a escuchar la voz del Espíritu Santo y cómo te vas a dar cuenta que lo que tienes delante de ti es un engaño. Entonces aquí importante es que no queramos nosotros ganar nuestro argumento, ¿sí? Porque es Dios el que tiene que hablar y revelar, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces aquí vemos que el enemigo va a poner varias cosas. Te va a meter también en cuestiones de perversiones sexuales, ¿sí? Falsas religiones, que viene a ser el engaño, ¿sí? Hay gente que va a situaciones, reuniones, ¿verdad? Porque dice, bueno, es que aquí me dijeron que sanaron a X, ¿sí? Y entonces va con ese propósito sin que Dios le haya dicho. Dios tiene un tiempo específico para cada persona, para cada hijo, para cada creyente, para cada ministro, para cada autoridad. Tiene un tiempo específico. Y entonces nosotros, ¿verdad? Queremos correr, pero Dios es el que ordena los tiempos. Entonces, aquí una de las cosas importantes es que cuando Dios tiene algo para ti, te lo va a hacer saber y te lo va a hacer llegar. Pero a lo que Dios le gusta, ¿verdad? Es la obediencia y no que andes buscando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ok. Aquí una de las cosas es que si el creyente se descuida, es decir, si no está buscando santificarse, Satanás va a tomar ese territorio, ¿sí? Y lo va a tomar fácilmente, fácilmente sin que pueda la persona hacer nada, ¿sí? Porque está descuidando la santidad. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar cuidando siempre, que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente, ¿sí? Siempre en nuestra vida tiene que estar, ¿verdad? Ser, arrepentimiento, perdón y amor, ¿sí? Entonces no podemos descuidar las cosas, principios básicos, ¿verdad? Porque el enemigo sí gana ventaja, ¿sí? Ok. Y bueno, una de las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Por cuanto dice la palabra que es Dios es guerrero, nuestro Padre es guerrero. Y si es nuestro Padre, pues nosotros tenemos que ser guerreros, ¿sí? Tenemos que formar parte del ejército de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender la guerra y enseñar la guerra. Y estamos hablando de la guerra espiritual, porque dice la palabra que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Entonces, ahí es donde está realmente la guerra, es espiritual, ¿sí? Entonces, el enemigo siempre va a estar, ¿verdad?, en acechanza, mandando dardos, ¿verdad?, con la finalidad de que hagan estragos, ¿verdad?, nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Entonces aquí es importante cómo está nuestro corazón. En ese sentido, pues nuestro Padre, Cristo y el Espíritu Santo están a favor nuestro, pero aquí la cuestión es cómo está nuestro corazón, ¿sí? Entonces aquí el enemigo quiere combatir, quiere conquistar los territorios que son de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros somos territorio de Cristo, ¿sí? Porque nosotros como territorios de Cristo, Jesucristo ganó cada uno de los territorios, cada uno de nosotros con sangre. El precio de ese territorio de Cristo es sangre de Cristo, ¿sí? Nosotros como territorio valemos y fuimos limpiados con la sangre de Cristo, ¿sí? Y entonces,
Estábamos antes con el enemigo, pero con su sacrificio, ¿verdad? Cristo arrebató ese territorio que tenía Satanás y lo limpió con la sangre de Cristo. Nos sacó, ¿verdad? De la tiniebla, de la muerte, ¿verdad? De las garras de Satanás, nos limpió con su sangre y nos dio salvación, ¿sí? Entonces, eso es lo que el enemigo ahora, ¿verdad? Está nuevamente tratando de conquistar, ¿sí? Ok. Ok, dice. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere conquistar? Nosotros ya somos territorio de Dios, somos territorio de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Pues en nosotros tiene que haber amor, tiene que haber temor reverente, tiene que haber fe, ¿verdad? Tiene que haber obediencia, tiene que haber santidad, ¿sí? Tenemos que estar edificados, tenemos que estar fortalecidos, ¿verdad? Debemos de caminar en reino y gobierno, ¿sí? Entonces, esto es lo que Satanás nos quiere quitar, ¿sí? Nos quiere quitar y lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos toda esta riqueza que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues obviamente que esto le molesta a Él. Y lo que Él quiere, ¿verdad? Es quitarnos esta riqueza que hay en este territorio. Todos los territorios tienen riqueza. Por ejemplo, en México, ¿verdad? Pues hay riqueza a nivel del mar, de los océanos, de los lagos, ¿verdad? Tiene flora a nivel de la tierra, ¿verdad? Pues está también flora animal, tenemos también todo lo que produce la tierra, ¿verdad? La fuente de energía, los pozos petroleros, o sea, eso en lo natural está en nuestro territorio, las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros como territorio de Cristo también poseemos riqueza, riqueza de Dios, riqueza espiritual, riqueza de Cristo, ¿sí? Y entonces como territorios ricos en Cristo Jesús, el enemigo quiere robarnos todo eso, ¿sí? Quiere desproveernos de todo ello. Entonces aquí importante es que nosotros estemos alerta y que estemos vigilantes y que sepamos que el enemigo no para, ¿sí? Pero nosotros tenemos y debemos de buscar del Señor para tener estrategias y por eso es importante la guerra espiritual, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a qué territorio devorar, ¿sí? Pero Jesucristo es el vencedor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que guardar, aquilatar, cuidar esa riqueza espiritual que tenemos, ¿verdad? En Cristo Jesús, que Dios nos la dio por Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, ¿cómo el enemigo puede entrar a nuestro territorio? ¿Cómo el enemigo puede entrar a un territorio? Pues mira, fíjate bien, Mateo 15, 19. Es por lo que hay en el corazón, es por lo que hay en la mente, ¿sí? Nos dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces vamos a Marcos 7, 21, 22. Al 23 vamos a leer. 7. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? Y esto, si esto está en el... bueno, vamos a leer también aquí hay uno, Efesios 5:5.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 6, del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, vemos que todo esto que está realmente, ¿verdad?, en el corazón del creyente, ¿verdad?, lo lleva a vivir en las obras de la carne. Las obras de la carne, no. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si esto está en el corazón, pues es fácil que el enemigo, si esto está en el corazón, esta manera de vivir en las obras de la carne es por lo que está en el corazón. Y lo que está en el corazón te lleva a vivir en las obras de la carne. Y lo que está en el corazón está invocando jerarquías demoníacas, ¿sí? Entonces es fácil que el enemigo, ¿verdad?, entre. Si no hay un temor reverente, si no hay amor, si no hay santificación, ¿sí? Si no hay fe, ¿sí? Entonces es fácil que el enemigo entre a tomar control de ese territorio. Puede ser a lo mejor que no entre directamente, sino que empiece con una influencia, o sea, que esté externamente, pero te está influenciando, ¿verdad? Pero vemos, por ejemplo, lo que nos dice Lucas 22, ahí no me acuerdo, dice, por cuando Satanás entró a Judas, y el caso de Ananías, ¿verdad? ¿Por qué permitiste? A ver, déjame ver si Lucas 22. A ver. (22:3) Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Por qué entró? Pues porque en su corazón sabemos, ¿verdad?, que él tomaba, ¿verdad?, era el tesorero, pero tomaba de ahí. Había avaricia, amor al dinero. Entonces, el enemigo, ¿verdad?, lo que hay en el corazón invoca jerarquías. Entonces, por eso entró el enemigo. Hubo traición, no fue honesto, ¿verdad? Quizá había quizá otras cosas, ¿verdad? También vemos, por ejemplo, el caso de Ananías, que está en Hechos 6. A ver, no, 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces, si en su corazón él ya había dispuesto, ¿verdad?, vender ciertos inmuebles, ciertas propiedades, ¿verdad?, y en esa cantidad que recibía dárselo al Espíritu Santo, bueno, para la obra del Señor, ¿verdad? Y ya una vez el dinero en su mano, ¿verdad?, él ya no quiso, ¿verdad?, le quitó, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ahí dice que tú sí sea así y que tú no sea no, porque lo que es más de esto de mal proviene, opera el enemigo, ¿sí? Entonces, por eso Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, quiere decir que cuando
hay un cambio de parecer, o sea, no le podemos decir al Señor una cosa y no hacerla, ¿sí? O sea, lo que te quiero decir es que no lo podemos engañar, le estás mintiendo, ¿sí? Entonces la mentira, ¿sí? La avaricia en el caso de Judas, ¿verdad? La traición, ¿verdad? Hace que entre jerarquías, ¿verdad? Pero ¿quién las envía? Pues el enemigo, por supuesto, ¿verdad? Entonces dice, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás, ¿verdad? Operara en ti, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Si está operando todo lo que leímos de Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, ¿verdad? Efesios 5, 5, 1 Corintios 6, 9, creo. Pues todo eso lleva a vivir en las obras de la carne, ¿no? Y entonces obviamente hay una influencia espiritual, una influencia del reino de tinieblas que le pertenece al enemigo, ¿verdad? Y que entonces esto puede, hay una influencia por lo que hay en tu corazón sobre tu vida, porque lo que hay en tu corazón está invocando eso, ¿sí? Del reino de tinieblas. Entonces puede ser que sea a nivel de influencia, es decir, que todavía está fuera de ti, pero hay una influencia y tú en tu voluntad decides, ¿sí? Hasta que si tú persistes, ¿verdad? En vivir en la mentira, en vivir en el adulterio, en vivir en adicciones, en adicciones, en adicciones, en adulterio, en adulterio, en adulterio, pues obviamente que si llega un momento en que esa jerarquía demoníaca entra y toma control de tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me digas que cuando hay adulterio, cuando hay mentira, ¿verdad? Cuando hay traición, ¿verdad? No me digas que hay amor. No me digas que estás creyendo en el Señor. No me digas que le estás obedeciendo. No me digas que hay temor reverente. Pues por supuesto que no, ¿sí? Entonces, llega un momento en que ya no es una influencia, sino que entra el demonio y puede ser a dominio, a gobierno o a señorío, ¿sí? Y entonces el enemigo ya conquistó ese territorio, ya conquistó tu vida, ¿verdad? Porque vas a poner muchos argumentos para justificarte, pero delante de Dios no lo podemos engañar, a Él no lo podemos engañar, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces vemos que Satanás puede entrar a esos territorios en pecado, ¿sí? En maldad, ¿sí? A los que están viviendo las obras de la carne, en odio, en resentimiento, en falta de perdón, ¿sí? Entonces, en maldad, pues lo que leímos, lo que acabamos de leer en Mateo 15, 19 o Marcos 7, 21, 22, eso que está en el corazón es suficiente porque está invocando. Ahora, aquí es importante, ¿verdad?, que sepamos que gloria al Señor porque estamos bajo una cobertura, ¿sí? Y pues eso nos guarda, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el enemigo, tú no le estés abriendo puertas, ¿sí? Entonces, es muy importante cerrar esa fuente de pecado, ¿sí? Si tú no sabes, si tú no lees la palabra, ¿cómo te vas a dar cuenta, verdad? De cuál es la fuente de tu pecado. Entonces, un corazón como el de Mateo 15, 19, Marcos 7, 21 y 22, ¿verdad? Tiene muchas hendiduras en tu vida, ¿sí? Para que el enemigo se mine, para que el enemigo entre, ¿sí? Entonces, aguas, es muy importante arrepentimiento, el perdón, ¿sí? Entonces, si tú anidas odio, resentimiento, falta de perdón, pues eso es fácil para que el enemigo entre, ¿sí? Ok, ¿por qué? Porque eso es lo que le gusta a Satanás. A los demonios, al enemigo no le gusta el amor. Al enemigo, a los demonios no le gusta el perdón. Al enemigo, a los demonios no les gusta el arrepentimiento, ¿sí? No les gusta que tengas la misericordia del Señor, ¿sí? Entonces, pero si en tu corazón hay avaricia, hay hurto, hay traición, hay soberbia, eso es lo que le gusta al enemigo, ¿sí? Entonces, cuidado, cuidado. Uh-huh. Ok, entonces territorios, ¿verdad? Creyentes que están fortalecidos, que están edificados, ¿verdad? Pues obviamente que están edificados, fortalecidos, por lo tanto santificados en fe, en temor reverente, etcétera, ¿verdad? En obediencia, ¿verdad?
pues obviamente que ellos van a estar en su espíritu vigilante, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Van a estar vigilantes, van a estar apercibidos para que cuando venga el dardo, para cuando venga la invitación, la proposición del enemigo a nivel de influencia, van a aprender o van a saber, van a discernir, ¿verdad? Para decir un no, ¿sí? Porque no están viviendo en la carne. Entonces es en ese sentido, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, vemos aquí, ¿verdad? Que entonces el enemigo va a confrontar la vida del creyente, ¿verdad? Con adulterio, con alcohol, ¿verdad? Con adicciones, con la traición, con la mentira, con el engaño, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿sí? Ok, porque de esta manera es como quiere devastar, ¿verdad? Toda la riqueza que hay en ese territorio, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, si el creyente está percibido, ¿verdad? Pues obviamente que va a invocar a quien, al Espíritu Santo. Va a buscar estrategias en la palabra. El Señor va a guardar esa vida y le va a traer estrategia con la finalidad, ¿verdad? De derribar al enemigo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, el enemigo, por ejemplo, en el caso que leímos de, ahorita de, ¿qué? Efesios 5:5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, una de las cosas que el enemigo te va a meter, ¿verdad? En cuestiones, ¿verdad? De fornicación, en cuestiones de perversiones sexuales, porque eso es idolatría, ¿sí? Entonces, el enemigo, no creas que idolatría solamente es que tú tengas una virgencita, una imagen, un ídolo, no. El enemigo, ¿verdad? Puede ser que estés en Cristo, pero tú no quieres soltar el pecado, ¿verdad? De perversión sexual. Sea masturbación, sea adulterio, sea fornicación, ¿verdad? Sea que tengas perversiones con tu esposa o con otra mujer, ¿verdad? Entonces, eso es idolatría. Entonces, la idolatría no se limita solamente, ¿verdad?, a una imagen, a un ídolo, ¿verdad?, a algo externo, sino es algo, ¿verdad?, que también puede estar como un pecado oculto en áreas sexuales, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque el enemigo es muy astuto, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que saber que la parte más importante que le interesa conquistar al enemigo es el espíritu, ¿sí? Porque es con el espíritu, ¿verdad? Es el territorio, o sea, la parte del territorio, nosotros somos el territorio, ¿verdad? Y este territorio está compuesto, ¿verdad?, por espíritu, alma y cuerpo, pero la parte más fructífera, ¿verdad?, de donde va a nacer, salir el fruto, es la parte del espíritu. Es el lugar más profundo, es el lugar más alto, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a tratar de conquistar, porque si te conquista esa área, ¿verdad? El enemigo, pues ya te pegó, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que estés apercibido, ¿sí? Entonces, obviamente que este es el territorio, ¿verdad? La parte del territorio más fructífero, ¿verdad? Pero obviamente que el enemigo primero va a entrar por las delicias de la carne, ¿sí? Entonces, te va a proponer, te va a invitar, ¿sí? Y si tú no estás apercibido, pues es fácil que caigas, ¿sí? Entonces, anhelos del alma. Entonces, cuando el enemigo, ¿verdad?, conquista el área del espíritu, ya te golpeó. ¿Y sabes qué? Te va a hacer morir espiritualmente. Nuevamente te va a llevar a condenación, a muerte espiritual. Entonces, cuando una persona permanece en las obras de la carne,
en el deleite de la carne, ya una vez que recibió a Cristo, cuidado, porque el enemigo, ¿verdad? Pues te golpeó en el espíritu, ¿verdad? Y te llevó ya nuevamente a una condición de muerte espiritual, a una condición de condenación, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, ¿verdad? Pues te va a confrontar con varias cosas que son cuestiones de la carne, ¿sí? Lo que leímos de Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22. Entonces, todo eso lleva a vivir en las obras de la carne, ¿verdad? Gálatas 5, 10, del 19 al 21, ¿sí? Y entonces, pues ahí, en constante pleito, ¿verdad? En borracheras, ¿verdad? En adulterios, en fornicaciones, en brujería, en hechicería, etcétera, etcétera. Y entonces el enemigo, de esta manera, ¿verdad? Es como el Espíritu Santo nos dice en Efesios 4:30, con esta manera de vivir, el Espíritu Santo se va a entristecer, se va a apagar y se va a ir. La cuestión es de que aquí no mostraste, ¿verdad?, un dolor físico, sino, es decir, no te diste cuenta. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, ¿sí? Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces, ¿qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu, ¿sí? Entonces, el Espíritu con un corazón, como Mateo 15, 19, Marcos 7, 21 y 22, lleva al creyente a vivir en las obras de la carne. Y en un permanente vivir, ¿verdad? En una forma constante de esa vida, ¿verdad? Lo que estás haciendo, ¿verdad? Es que el Espíritu, lo estás contristando. ¿Está el Espíritu Santo? Sí, pero está entristecido por esa manera de vivir, porque la manera de vivir en la carne no es santidad, no santifica, invoca jerarquías demoníacas, ¿sí? Entonces, ¿el Espíritu Santo va a estar ahí? Sí, pero se va a entristecer hasta que llega un momento, ¿verdad?, en que se apaga y se va, ¿sí? Y la cuestión es de que no te das cuenta, ¿verdad?, que perdiste salvación. Entonces, mis hermanos, el enemigo, una de las cosas que quiere y pretende, ¿verdad?, es conquistar nuevamente el territorio que fue arrebatado por el sacrificio de Cristo. Entonces, valemos la sangre de Cristo, valemos su sacrificio. Y entonces, el Señor, ¿verdad?, por ese sacrificio en Cristo Jesús, ¿verdad?, somos territorios de Dios, territorios de Cristo. Y es cada territorio de Cristo, ¿verdad?, que fue conquistado por su amor, por su sacrificio, ¿verdad? El Señor derrama riqueza. Y el enemigo, ¿verdad?, quiere quitar esa riqueza, ¿verdad? Quiere arrebatar toda esa riqueza, ¿verdad? Y lo más importante, lo que quiere conquistar el enemigo, ¿verdad?, es la parte del espíritu, porque si conquista la parte del espíritu, ya te golpeteó y te lleva a muerte espiritual y por lo tanto, nuevamente a la condición de condenación que estabas antes. Entonces, no podemos nosotros estar viviendo ligeramente. Tenemos que buscar realmente la presencia de Dios para estar apercibidos. En el nombre de Cristo Jesús. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Bendiciones.